buenas tardes. Consumo, cuidado. Seguimos hablándoles de consumo y hoy vamos a tratar un tema importantísimo. Vamos a hablar de la vivienda y de la vivienda concretamente en nuestra comunidad foral. ¿Qué medidas se están tomando para intentar que esto, que estamos todos de acuerdo, que es un problema, pues deje de serlo o cuando menos vaya siéndolo cada vez un poquito menos? Para ello hemos invitado a la consejera de Vivienda, además vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, y de Carcastillo. Efectivamente. Eso, que a mí siempre me gusta aquí ubicar y tirar para nuestra zona. Y con muchísimo orgullo. Y además, eso te iba a decir, además sé que tú también lo dices y presumes, ¿no? Con orgullo. Bueno, la vivienda es un problema importante también a nivel nacional. En Navarra se están haciendo muchas cosas además muy interesantes, y lo primero que nos gustaría sería hacer una valoración, o que nos hicieras una valoración de cuáles son esos problemas específicos que habéis detectado en nuestra comunidad y un poco ese diagnóstico, ¿no?, de cómo está la vivienda en Navarra. Bueno, yo siempre me gusta también empezar reconociendo pues bueno, que nuestra comunidad no se encuentra en un nivel de tensión como podemos ver en otros territorios del Estado, en un Madrid, en un Barcelona. ¿Por qué? Pues porque el ecosistema navarro, pues bueno, ha resistido mejor, se ha estado trabajando mejor, somos una población pequeña, entonces, bueno, eso ha ayudado. Pero la realidad es que no hemos conseguido escapar a esa crisis general que afecta a nivel internacional, a nivel nacional y también en nuestra comunidad. En nuestra comunidad lo que estamos atravesando es una crisis de vivienda asequible. ¿Por qué pongo yo siempre ese apellido? Porque si tienes dinero, antes de que termine esta entrevista te has podido hacer con una vivienda. Es decir, en nuestra comunidad no hay un problema de acceso a la vivienda general, sino de acceso a la vivienda que se pueda pagar. Por eso ese es el diagnóstico que hacemos. Con ese conocimiento, con esa conciencia, hemos elaborado datos, hemos estado trabajando y sistematizando los datos y bueno, los datos acompañan a este diagnóstico, ¿no? Recientemente publicamos una memoria en la que analizábamos qué datos o qué números tenemos en cuanto al precio de vivienda en compra y en alquiler, y bueno, en los últimos años estos precios, que al final son mercados relacionados, el de compra y alquiler, se han disparado. En nuestra comunidad teníamos un incremento en los últimos años pues entre el casi 30% hasta el 137% en determinadas zonas de nuestra comunidad. Por tanto, estamos viviendo una crisis de vivienda asequible en nuestra comunidad. Claro, cuando hablamos de vivienda asequible, hace unos años, cuando hablábamos de vivienda asequible, hablábamos de esas viviendas de protección oficial, para que me entienda todo el mundo, de gente con muy poquitos recursos que no podía acceder a la vivienda, pero es que ahora, precisamente por esa subida de los precios, cuando hablamos de vivienda no asequible para todo el mundo, estamos hablando de jóvenes, de familias monoparentales, en fin, incluso de matrimonios jóvenes con familia, que por los sueldos limitados tampoco les permite llegar, ¿no?, a esa compra. Efectivamente, hace unos años quedaba reducido un sector pequeñito de nuestra población, que eran personas que se encontraban en una situación de alta exclusión o de alta vulnerabilidad. Ahora es la mayoría de la población la que está sistemáticamente expulsada del mercado libre. Es decir, ya no estamos hablando de este sector más pequeñito, sino que estamos hablando de jóvenes de nuestros pueblos que tienen trabajo, pero no pueden optar a una vivienda de alquiler, que tampoco por las condiciones de la financiación pueden optar a una vivienda en compra, familias trabajadoras, personas mayores, personas separadas, ya afecta a una mayoría social. De ahí un poco lo que comentábamos de esa crisis general de vivienda asequible, es decir, no existe vivienda que el común de los navarros y navarras pueda comprar sin que le ahogue, efectivamente, porque esa es otra, sin que le ahogue. Pueda comprar una vivienda y seguir viviendo. Efectivamente. Ese es el tema, ¿no? Ese es el diagnóstico un poco que hicimos, y de ahí un poco también, pues bueno, pues todo el desarrollo de medidas que estamos aprobando para conseguir llegar a la práctica totalidad de nuestra sociedad, ¿no?, de los navarros y de las navarras. De ahí la creación de la figura del alquiler asequible, de ahí la puesta en marcha de los planes de zona de mercado tensionado, la promoción de vivienda, bueno, una serie de medidas pues bueno, que hemos puesto en marcha para conseguir llegar pues bueno, pues a la práctica totalidad de nuestra sociedad. Teniendo muy en cuenta también la zona rural y con acercamiento de oficinas móviles a la zona rural, de la que también vamos a hablar, que eso, bueno, pues nos parece muy interesante. Habéis
estado trabajando, haciendo ese diagnóstico, esa valoración, claro, y ahora explota todo el trabajo, ¿no? Ahora es todo presentaciones y todo, bueno, lo que yo considero que son buenas noticias en tema de vivienda. Por ejemplo, el nuevo servicio de mediación. Begoña, exactamente qué es y qué queréis conseguir con él. Miren, teníamos claro, y además también un poco por la trayectoria previa de las personas que, de los compañeros y compañeras del Departamento de Vivienda, que todo lo que rodea al mercado de la vivienda genera mucha conflictividad. Es decir, es un mercado, tanto el del alquiler como el de compra, pues que o bien por el tratamiento o la negociación con las entidades financieras, o bien si tienes una vivienda de alquiler o eres inquilino, pues bueno, es un mercado muy dado a que se produzcan conflictos, bueno, por los distintos intereses en juego. Por otro lado, también éramos conscientes de toda la batería de medidas que hemos aprobado y que podía generar dudas, pues bueno, pues en los ciudadanos y ciudadanas. Y por otro lado, la obsesión de conseguir llegar a todos los rincones de nuestra comunidad y que todo el mundo tenga toda la información, ¿no? Para evitar también esa conflictividad y para que la gente conozca sus derechos. Por eso pusimos en marcha el Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación. Lo hicimos a comienzos del mes de febrero. Ahora justamente hemos hecho un balance del primer mes de vida de este servicio, un servicio que aparte de oficinas fijas, varias comunidades va a tener un servicio itinerante por toda nuestra comunidad, en esa lógica que decía de conseguir llegar a todos los rincones, que alguien no tenga menos derechos por el hecho de residir en Mendavia que en Elizondo que en Berriozar. Entonces, ahora, como digo, justo hemos hecho ese balance y en este primer mes de puesta en marcha del servicio hemos atendido a casi 600 personas, es 590 mucho, ¿no? atenciones ciudadanas en un mes. Es una barbaridad. No sé si os habéis marcado un objetivo. No nos habíamos marcado un objetivo, preveíamos que podía tener mucho alcance, pero siempre te queda la duda de si la gente lo conocerá, si conseguiremos llegar y que se conozca y que se use, pero bueno, vemos por estos primeros datos y estamos muy, muy contentas, pues bueno, pues que en un mes 590 atenciones, la mayoría, por cierto, de alquiler y la mayoría, por cierto, de propietarios y propietarias que llaman para conocer las zonas de mercado tensionado, cómo tienen que poner su vivienda en el mercado, con qué limitaciones. Por tanto, también nos alegra ver que llegamos, pues bueno, a los dos sectores, ¿no?, de la población, a los propietarios y arrendatario. Efectivamente. Bueno, un servicio de mediación en el que, ¿qué es lo más demandado? ¿Qué es lo que más os preguntan? ¿Cuál es la consulta un poco estrella? Pues mira, la mayoría de las consultas están girando en torno a la declaración de zona de mercado tensionado. También es un poco lo nuevo, ¿no?, la novedad. Efectivamente. Y bueno, y todas las condiciones, medidas nuevas que lleva aparejado y principalmente, insisto, de propietarios. Propietarios que tienen su vivienda en un municipio declarado zona de mercado tensionado y quieren saber cómo tienen que hacer, qué renta tienen que poner, de qué incentivos fiscales, porque también hemos aprobado medidas en este sentido, se van a poder beneficiar por poner su vivienda pues al alquiler de las familias. Como digo, fundamentalmente dudas ligadas a la zona de mercado tensionado. Y después hay otro paquete de medidas o de consultas, perdón, más generales, que son dudas ligadas al alquiler. Fianza sí, fianza no, fianza en qué condiciones, en qué términos, si este gasto le corresponde al inquilino o al propietario, va a finalizar el contrato de alquiler, cómo tenemos que cerrar ese contrato, ¿no?, la relación. Pues bueno, hay un paquete de consultas general, pero la práctica mayoría, o sea, la mayoría son ligadas a zona de mercado tensionado. ¿Podemos decir que cualquier vecino de cualquier localidad navarra que tenga alguna duda como arrendador o como arrendatario puede, o relacionado con la vivienda en general, como comprador también, puede ponerse en contacto con este servicio de mediación? Porque entiendo que si no le pueden resolver la duda siempre derivan, ¿no? Pues llame usted a este sitio, o llame usted a este teléfono, o vaya usted a este otro sitio, ¿no? Tal y como hemos concebido el servicio, bueno, no de hecho podemos decirlo, sino que agradezco que lo hagamos, porque al final bueno, si ponemos en marcha una política, si ponemos en marcha una medida, pues el objetivo es que llegue, pues bueno, pues a todos los habitantes de nuestra comunidad y que lo usen. Es un servicio que es gratuito y es un servicio que además, pues bueno, lo hemos
concebido de forma integral y yo creo que además ambiciosa, porque tenemos una parte en la que se prestan consultas más generales, que es por vía telefónica, por vía telemática, a través de correo electrónico, y también se puede solicitar cita presencial, pero contamos además dentro del mismo servicio con abogados especialistas, con mediadores especialistas, pues para poder atender también toda la tipología de casos, los que tengan también una complejidad mayor, incluso en los que haya que actuar, intervenir e intentar mediar, pues porque bueno, puede haber un comienzo de problema ya un poquito más serio, ¿no? Pues ahí también podemos intervenir. Por tanto, contamos con especialistas y la idea efectivamente es que llegue a, pues, a todos los rincones. Y a cualquier duda, ¿no? Eso bueno, es. Teléfono, vamos a dar el teléfono, que me lo he apuntado yo por aquí, Begoña, 900-841-648, 900-841-648, porque obviamente para ordenar esto un poco, pues hay que pedir cita previa. Efectivamente, para aquellas personas que quieran cita presencial, allí tienen que solicitar o podrán solicitar la cita previa, y después que sepan también que pues es un tema sencillo. Luego esto también dependiendo de las ganas, del conocimiento de las nuevas tecnologías que tenga la persona que llame, pues bueno, se le puede atender también telefónicamente o también a través de correo electrónico. Bueno, teléfono gratuito, por cierto, que no lo hemos dicho y es también importante, 900-841-648, es el teléfono al que pueden llamar ustedes con cualquier duda de vivienda, como arrendador, como arrendatario, como posible comprador, también para que dudas se medie hipotecarias, un poquito. efectivamente, dudas hipotecarias en cuanto a suscripción de hipotecas, a relación posterior con el banco cuando ya eres propietario o propietaria, cualquier tipo de duda pueden planteárnosla. Bueno, pues es interesante, porque la verdad es que todos cuando compramos una vivienda, sobre todo la primera, estamos ahí un poquito perdidos, así que todo lo que sea información objetiva viene de maravilla. Begoña, has hablado de zona de mercado tensionado, lo estamos oyendo ahora hablar mucho de este tema. Exactamente qué es, porque no es toda Navarra. Vamos a empezar por qué es la zona de mercado tensionado. La zona de mercado tensionado es una declaración que hemos aprobado recientemente después de todo ese trabajo que comentábamos al inicio de la entrevista de diagnóstico, de análisis de datos públicos fiables. Bueno, nos ha permitido tener una foto de nuestra comunidad y hay determinados municipios que superan unos límites que marca la ley en cuanto al precio de compra y de alquiler y que por tanto han sido objeto de esta declaración de zona de mercado residencial especialmente tensionado. En nuestra comunidad son 21 municipios. Peralta, por ejemplo, está dentro de la zona. Efectivamente, Peralta es uno de esos municipios. Son 21 municipios, pero 21 municipios que abarcan casi al 70% de la población navarra. Por tanto, estamos hablando de núcleos de población importantes. En estos municipios lo que hemos visto es, comentaba el dato inicialmente, por ejemplo, en el mercado de alquiler hemos visto que hay incrementos desde casi el 30% hasta el 138%, también incrementos muy importantes en el mercado de la compra de la vivienda, que al final, como decía, van íntimamente ligados y, por tanto, estos municipios han sido objeto de esta declaración. Esta declaración, una declaración, pues bueno, pues si no va aparejado de medidas, pues no nos sirve de nada. ¿Qué nos ha permitido esta declaración? Nos ha permitido aprobar un plan de medidas para estos municipios, además específico para cada uno de los municipios, que nos permita, como mínimo a 3 años vista, ayudar a mejorar la situación, porque de eso es de lo que se trata. Es decir, tenemos el diagnóstico, tenemos estos 21 municipios donde están sufriendo con mayor virulencia el incremento de precios. Vamos a aprobar un paquete de medidas de la mano de los ayuntamientos para conseguir mejorar la situación y rebajar estos precios, tanto en compra como en alquiler. Esto significa que se marcan unos precios de compra y de alquiler en estas zonas tensionadas, pero claro, entiendo que también se le da algo a cambio al propietario de ese piso, bien al que vaya a alquilar o al que vaya a vender. Efectivamente, el plan de medidas... Se compensa un poco, ¿no? Efectivamente, el plan de medidas ligado a esta declaración, a los municipios afectados por esta declaración, abarca infinidad de medidas. Ahora te hablo de memoria, pero superaba el centenar de medidas. Y aquí vamos desde control de precios, efectivamente, de precios de alquiler, que habrá que ver, o cada ciudadano puede ver en la web del Ministerio de Vivienda, pues para las viviendas de su zona, qué tope tiene marcado, porque es un índice que marca el Estado, pero
Por otro lado, frenamos precios, pero por otro lado se han establecido también una serie de medidas para ayudar a ese propietario. Pues, por ejemplo, incentivos para esos propietarios, incentivos fiscales que pongan en el mercado vivienda para estas familias pues a los precios marcados. También hemos aprobado recientemente bonificaciones en impuestos municipales, estamos hablando de ICIO, estamos hablando de la contribución, por tanto, pues bueno, una especie de ayuda también al propietario que pueda ver mermados sus ingresos por esta limitación que no repercuta necesaria de alguna manera en el propietario, que es muchas veces lo que se echa en cara con algunas medidas, hablo ya más a nivel estatal, ¿no? Que claro, decimos, es que el propietario de esa vivienda, que muchas veces no es tampoco gente excesivamente rica, por decirlo de alguna forma, que no tenga que ser quien ayude, ¿no?, a otro vecino bajando de alguna manera el alquiler, que también se vea compensado. Efectivamente, ¿no? Y estamos hablando, como decía, de incentivos fiscales también para el propietario, pero es que dentro de ese plan de medidas va incluido también este servicio de información, asesoramiento y mediación, va a ir también una serie de herramientas para movilizar la vivienda vacía que sabemos que hay en nuestros municipios y que además de estropear el entorno, ¿no? Pues bueno, es vivienda que tenemos parada y que no se puede poner a disposición de las familias. También vamos a poner el foco en estos municipios en la promoción de vivienda nueva, vivienda en régimen de alquiler social, en régimen de alquiler asequible, proyectos cooperativos, como digo, un paquete de medidas que va desde la movilización de vivienda nueva, movilización de vivienda vacía y también ayudar a inquilinos y a propietarios para, bueno, que controlemos un poco y templemos un poco el mercado. De hecho, los últimos datos, después de estos primeros 6 meses de aplicación, los datos que tenemos, que arrojan es, por un lado, que ha habido en los municipios que han sido declarados zona de mercado tensionado un descenso del 8,6% del precio de alquiler. Hablamos de alquiler siempre, hablamos de mercado tensionado, de alquiler, pero también de compra. También ha venido acompañado en el último estudio del Colegio de Registradores, Navarra es la comunidad en la que menos crece el precio de compra, por tanto, las medidas que aprobemos en un tipo de mercado influye en otro, y por contra tampoco se ha reducido la oferta. Y es curioso porque lo que hemos detectado a la vez en ese acompañamiento también a propietarios es que se ha incrementado el número de propietarios que han registrado su contrato de alquiler en nuestro registro de contratos de alquiler precisamente para beneficiarse de estas medidas fiscales. Por tanto, los primeros datos que tenemos, pues bueno, nos permiten ser moderadamente, porque no me gusta nunca lanzar las campanas al vuelo, pero optimistas con todas estas medidas. Que quizás la línea, ¿no?, es un poco la que se estaba buscando, ¿no?, o los objetivos son los que se estaban buscando. Hablabas de viviendas vacías, es que muchas veces se oye, ¿no?, decir, es que me da miedo alquilar la vivienda, es que si me la ocupan, es que si no me pagan, es que si me la destrozan, en fin, hay un montón de problemas, ¿no?, que se plantean las personas que tienen una vivienda para poder poner en alquiler, que todos hemos oído 100.000 veces. Hay un tipo de alquiler también dentro de ese plan de vivienda de Gobierno de Navarra que puede paliar todo esto, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos dos herramientas distintas, centrándonos, por ejemplo, o principalmente en la bolsa de alquiler, es que es la herramienta perfecta precisamente para dar esa tranquilidad a los propietarios y propietarias cuando tengan una segunda vivienda en desuso. Si la ceden a la bolsa de alquiler, para empezar van a tener una subvención directa de 4 meses de renta. Por otro lado, van a tener desgravaciones fiscales, que si su vivienda está en un municipio de zona de mercado tensionado, estamos hablando que alcanza el 90% de desgravación de esas rentas que percibe en el IRPF. Estamos hablando de que pagamos la cuota de comunidad, estamos hablando de que desde Gobierno suscribimos también un seguro para el continente de esa vivienda. Estamos hablando de que no va a tener que encargarse de absolutamente nada de la gestión con el inquilino e inquilina, porque va a ser Gobierno de Navarra a través de Nasubinsa quien se va a encargar. El propietario va a recibir entre los días 1 y 5 de cada mes su renta religiosamente en su cuenta, con independencia de si el inquilino paga, no paga o los problemas que pueda haber. Y al final, cuando finalice, porque recupere la vivienda, porque le interese, por el motivo que sea, para sí, el Gobierno se compromete a
devolvérsela exactamente en el mismo estado en el que la entregó. Se hace un reportaje fotográfico al principio y esa vivienda se le devuelve en el mismo estado. Además de que, para cederla, tiene una subvención también por si necesitas alguna pequeña obra de rehabilitación para poder cederla, pues porque se encuentre pues bueno, pues con algún tipo de deficiencia, problema, de cosa que hay que arreglar. Por eso digo que es la herramienta... de luz, agua... Los suministros, por supuestísimo, que tampoco tiene que hacerse cargo el propietario, efectivamente. Bueno, en principio, esto queda, parece que soluciona un poco todos esos problemas que le pueden dar a un propietario miedo, ¿no? El ponerlo en alquiler. Yo estoy convencida de que si hay algún propietario o propietaria que no lo cede, es probablemente, ya que es déficit nuestro, aunque lo intentamos por todas las vías posibles, porque efectivamente, porque no lo conozca. Pues precisamente por eso, ¿no? Queríamos también dentro de este programa de consumo introducir toda la información de vivienda, porque también al final el consumo de vivienda es un problema que tenemos. Totalmente. Y es algo garantizado por ley y además necesario, ¿no? para todas las familias y para todas las personas. Tenemos muchísimos temas, casi se nos ha ido el tiempo. No sé si nos quieres comentar algo más del alquiler asequible, que lo has mencionado. Sí, dentro de... Por eso digo que bueno, tendremos oportunidades, estoy segura de me estar gustaría más veces. que volvieses, porque ya veo además que tenéis muchas novedades y que son interesantísimas. Sí, dentro de ese paquete de medidas amplísimo que, como digo, hemos aprobado para los municipios zona de mercado tensionado, una de las medidas ha sido la creación de una nueva tipología de alquiler público, que es el alquiler asequible. ¿Por qué? Porque veíamos que con el alquiler social, y seguro que todas las personas que nos estén viendo conocen alguna vivienda de alquiler social en sus municipios, pues bueno, esas viviendas, al final, quien accedía a esas viviendas era personas en situación de alta exclusión o situación de alta vulnerabilidad. Que está muy bien, pero... Pero, efectivamente, como comentábamos al principio, cada vez más gente se queda fuera del mercado libre, aunque tenga salarios y aunque estén trabajando incluso los dos integrantes de la pareja o personas o chavales jóvenes de nuestros municipios que pueden estar trabajando en un sitio o en otro y tener un sueldo, pero no pueden acceder a una vivienda de alquiler social. Hemos creado ahora esta nueva tipología para que esas personas puedan también acceder a una vivienda pública, pero bueno, teniendo un poquito más de renta que este otro sector de la población, lo que hablábamos, del que hablábamos. No dejamos a unos de lado, pero ampliamos. Ampliamos, además, con una reserva en todas las promociones públicas para personas jóvenes y para empadronados en los municipios, para conseguir también que esa población joven se nos quede en los municipios. Por tanto, una serie de medidas... de despoblación, también puede ser una forma de intentar evitar, ¿no?, la despoblación. Esperamos que así sea. Bueno, la ley de vivienda colaborativa, es que esto es un no parar, Begoña. Sí, por eso decía que la declaración de zona de mercado tensionado, pues bueno, no es tanto la declaración como todas las medidas que hemos... Conlleva, ¿no? Eso es, que conlleva. Y en concreto, esta ley de vivienda colaborativa no es solo para la zona de mercado tensionado, sino para toda nuestra comunidad. Hemos aprobado pues bueno, una serie de ayudas públicas para poner en marcha proyectos cooperativos para que personas mayores o personas jóvenes o también una modalidad específica para el ámbito rural pues puedan asociarse en un proyecto cooperativo y diseñen y lleven a cabo su proyecto de vida y su vivienda. Son ayudas que van ligadas tanto a la elaboración de la memoria y del proyecto de la edificación, van ligadas a un acompañamiento técnico que vamos a realizar desde Gobierno a estas cooperativas, van ligadas a ayudar a buscarles financiación para ese proyecto, y estamos hablando de viviendas que van a ser siempre públicas porque son sobre suelo público, y los cooperativistas tendrán ese derecho sobre la edificación. Para regular todo esto, las ayudas económicas ya están en marcha, pero tenemos también aprobada o en inicios de tramitación una nueva ley foral de vivienda colaborativa que ahora mismo está colgada en la web de Gobierno Abierto, por si las personas que nos ven la quieren consultar. Hasta el 22 de marzo pueden incluso formular alegaciones por si consideran que hay cualquier cuestión que podemos mejorar, y la idea sobre todo es que estos proyectos tengan un marco legal que sustente todas esas ayudas públicas que vamos a poner en marcha desde Gobierno para que pues bueno, nuestros jóvenes, personas también o perfiles senior puedan
pues bueno, asociarse en sus municipios y llevar adelante pues, su propio proyecto de vivienda. Para terminar, muy rápidamente, el Observatorio de Vivienda, presentado, por cierto, hace muy poquito. Efectivamente. Esto, mira, va muy bien el hilarlo con cómo arrancábamos, ¿no?, la entrevista. Es imprescindible, o así lo entendemos, el tener datos públicos, datos fiables para elaborar políticas públicas certeras, es decir, para saber qué tecla tocar, y porque sobre todo en el mercado de la vivienda hemos estado demasiado tiempo al albur de los datos que publicaban portales inmobiliarios, oye, que es muy legítimo, pero que tienen intereses comerciales en el sector. Por tanto, lo que hemos hecho es un trabajo de diagnóstico y de recopilación de todos estos datos que ahora ya están accesibles a la ciudadanía y que van desde cuestiones tan dispares como poder conocer, que todos los navarros y navarras puedan conocer a través del observatorio cuál es el precio medio del alquiler en su municipio, cuál es el precio medio de compra, qué vivienda deshabitada hay. También cómo se encuentran las distintas gestiones que puedan tener abiertas, pues desde el cobro de una ayuda de alquiler a las promociones de vivienda pública que pueda haber en su municipio. Todos estos datos públicos, fiables y oficiales, de alguna manera, ¿no? Efectivamente, ahora ya están a disposición de todos los navarros y navarras. Pues Begoña Alfaro, vicepresidenta y consejera de Vivienda, bueno, de Vivienda, de Juventud, de Política Migratoria, lo hemos dejado hoy en Vivienda, pero de otros muchos ámbitos también. Muchísimas gracias. Como vemos que esos datos y esa recogida de datos ha dado para mucho y está dando para mucho, pues te emplazamos cuando quieras a que vuelvas para contarnos todas las novedades, que seguro que las hay de aquí a verano, en torno a la vivienda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y encantadísima de volver.